Te puedes dar cuenta que después del frío viene el calor, viene la luz. Ya no están los días como hace un mes atrás, 2 meses atrás, cierto, de frío, de lluvia. Siempre va a salir el sol. Y para ti también va a salir el sol. Para nosotros, los que confiamos en el Señor, que va a salir el sol, porque es la única manera que podamos lograr entender y comprender todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Hay algo que Dios ha asignado para nosotros. Hay algo que Dios tiene para nuestra vida. Y a pesar que aún no podamos gozarnos en este tiempo de vida, no gozarnos en la majestuosa y maravillosa posibilidad de estar delante, in situ, delante del Señor, Dios aún así nos manda mensajes de reino. ¿Sabías tú que Dios nos manda mensajes de reino? Hay una ley de reino, hay una ley celestial que también el Señor la impartió a través de la Escritura para que nosotros estuviéramos preparados para ese tiempo. Porque hoy día nosotros nos estamos preparando, la iglesia se prepara para estar en la presencia del Señor. Ese es el motivo que estamos acá. Es por eso que podemos pasar por diferentes circunstancias. Podemos pasar por diferentes situaciones, a veces no tan buenas y a veces pueden ser muy buenas. Pero hay señales, hay mensajes que Dios dejó establecido. Y tiene que ver con aquellas leyes que están instruidas en lo celestial, que han bajado a la tierra para darnos a nosotros consuelo y para darnos vida. Porque cuando tú crees en un Dios poderoso es porque tú estás teniendo vida. Y comienzas a entender y a visualizar que Dios puede cambiarlo todo, que Dios puede ir transformando todo. Dios no te ha prometido que no vas a pasar por dificultades. Es por eso que el salmista escribió: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. O sea, no hay nada que te garantice que tu vida va a ser totalmente y absolutamente feliz. Pero sí te puedo asegurar que Dios ha dicho que nuestra vida puede ser plena. Y cuando tú tienes una vida plena, no significa que no tengas problemas, no significa que no tengas dificultades. Pero hay una cosa que es maravillosa, que cuando tenemos al Señor de nuestro lado, las cosas tienen otro color y tienen otro sabor, tienen otra forma. Porque el problema nos puede estar asediando, pero nosotros confiamos en un Dios poderoso, en un Dios grande, en un Dios eterno, y eso hace que todo cambie de color, que todo cambie de forma. Porque solamente Él nos da la posibilidad que las cosas sean a la manera de Él. Y cuando las cosas son a la manera de Él, las cosas cambian. Es por eso que las leyes espirituales, las leyes celestiales, son leyes que Él mismo ha designado para nosotros. ¿Tú sabías que el reino de los cielos no es un reino democrático? ¿Lo sabías? Porque hablamos aquí en esta vida, hablamos de mucha democracia. Y llevamos la democracia para allá, y llevamos la democracia para allá. Y todo el mundo habla de democracia. Pero el reino de los cielos, claro, y es normal, porque este mundo está gobernado no solamente por el príncipe de las tinieblas, sino que está gobernado también por hombres. Y como los hombres se equivocan, necesitamos y queremos democracia. Pero en el cielo, en el reino, no existe la democracia. Hay una autoridad absoluta, y esa autoridad es la del Padre. ¿Y sabe por qué es absoluta? Porque el Padre siempre quiere lo mejor para nosotros. No es como los políticos. No voy a entrar en ese detalle, porque nunca me ha gustado. Pero no siempre los beneficios son para nosotros, para los ciudadanos. No voy a decir el pueblo porque no quiero identificar a nadie, ¿cierto?, con algún tipo de política, sino que te estoy dando a conocer el reino de los cielos, cómo el reino de los cielos opera hoy día en favor nuestro. Los ángeles no hacen lo que quieren. ¿Sabías tú?
Es como la iglesia. La iglesia no hace lo que quiere. ¿O sí? Hace lo que quiere. El reino de los cielos es diferente. El reino de los cielos, todas las leyes celestiales se cumplen, porque saben que hay un beneficio al 100%. Creo que nos falta mucho entender lo que es el reino de los cielos. Pero bueno, una de las leyes celestiales, o un principio de reino, como muchas veces le hemos llamado, principio de reino o leyes celestiales, es que es lo mismo. Hay una que es muy importante y tiene que ver con la ley de la siembra y la cosecha. La ley de la siembra y de la cosecha. Y muchas veces hemos tomado esta palabra, este principio de reino, lo hemos tomado siempre para hablar algo que tenga que ver con la economía o con el dinero. Pero yo no te vengo a hablar ni de dinero, ni tampoco vengo a hablarte de economía. Tú sabes que el púlpito generalmente nunca lo ocupo para hablar de esas cosas, porque tengo un Dios que nos respalda. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que se ocupa de todas nuestras cosas, y que Dios ocupa a las personas, a sus hijos, en los tiempos precisos y en los tiempos justos. Pero te quiero hablar de la siembra y la cosecha. ¿Hay alguno que ha vivido alguna vez en el campo acá? ¿Que ha tenido la experiencia? Solamente Mariana. Bueno, también ahí. Entonces ustedes saben, allá también atrás. Bien, Mari. Para hacer del campo hacer buenos postres. Mira, los que han vivido en el campo o tienen alguna idea de lo que es el campo, pueden darse cuenta que cuando hay una buena tierra, se puede generar una buena cosecha. ¿Sí? Alejandrito, ¿usted sabe algo de eso, no? ¿Sí? Bueno, sabemos que una buena tierra te garantiza una buena cosecha. El punto que no solamente tiene que ver con la tierra que sea buena, que sea fértil, sino que tiene que ver con la más fuerte. Tiene que ver con la semilla. O sea, cuando se junta una buena semilla y se junta una buena tierra, se produce un gran y buen fruto. El fruto no puede ser escaso porque la tierra es generosa, la tierra es abundante, la tierra es poderosa, y la semilla, cuando es buena, traerá un buen fruto. El buen fruto no tiene que ver con la tierra, el buen fruto tiene que ver con la semilla, pero la abundancia la da la tierra. Muchos por ahí en algún tiempo, años atrás, decían que la tierra estaba cansada de dar el fruto. La verdad que yo nunca compartí eso, nunca lo compartí de esa manera, que sí era así como ellos decían. Yo creo que la tierra tiene para 5.000, 6.000 años más, perfectamente. Porque la tierra que Dios nos dio fue una tierra de abundancia. Dios nos dio una tierra de abundancia. El problema está en la semilla. Pero bueno, ¿qué te quiero decir con esto? Que cuando tú pones una buena semilla, va a haber un buen fruto. Y si la tierra es buena, va a ser abundante ese fruto. Por lo tanto, es una ley, es un principio del reino, esto lo que yo te estoy diciendo. Por eso que el apóstol Pablo dice que el que siembra escasamente va a cosechar. Si tú quieres una abundancia, ¿cierto?, para tu vida en una cosecha, bueno, tiene que ser abundante también la semilla, porque de lo contrario no te genera una abundancia. Y después nuevamente lo dice, pero el que siembra abundantemente cosechará. Y ese es un principio que te estoy hablando, porque esto tiene que ver con nuestra vida. Esto tiene que ver con tu vida.
Esto tiene que ver con mi vida, donde nosotros vamos a poder sembrar. ¿Y cómo sembramos? Podemos sembrar de muchas formas. Por eso te digo, yo no me voy a concentrar en el dinero ni en la economía. Me voy a concentrar en tu vida y en mi vida, en lo que somos capaces de sembrar y en lo capaz que podamos ser para segar o cosechar. Y mira, y el apóstol Pablo, hemos hablado mucho del apóstol Pablo. Este tiempo, los estudios, la verdad que es tan poderosa la palabra. Y el apóstol Pablo tenía tanta sabiduría. Pues a mí me encanta el apóstol Pablo porque había tanta sabiduría en él. Y pareciera que la sabiduría, ¿cierto?, fue como tan así, tan fuerte, tan rápida. De haber sido un perseguidor. Bueno, Benjamín hablaba también el viernes del apóstol Pablo, siendo que un hombre que iba de camino a apresar y a llevar cartas para traerse a algunos cristianos, darle muerte a cristianos, apresar cristianos. Pero en 2 días, en 3 días, se le nubló la vida, tuvo un encuentro con el Señor y cambió todo. Cambió todo. Un cambio exponencial, donde él fue transformado. Y eso fue determinante. Fue muy determinante para él. Y este mismo, el apóstol Pablo habla a la iglesia, manda carta a la iglesia de los Gálatas. Y mira lo que dice. En Gálatas 6, 7 y 9 dice, mira cómo empieza. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, eso también cosechará, eso también recogerá. Te estoy hablando de diferentes términos para que podamos entender el contexto de lo que dice el apóstol Pablo. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. En lo que siembras, la semilla que pones, eso es lo que vas a recibir, eso es lo que vas a cosechar. Y aquí el apóstol Pablo hace mención: aquel que siembra en la carne va a cosechar corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y luego dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Mira qué palabra tan poderosa, qué palabra tan de reino, de entender que nosotros no podemos cegar para nuestra carne, porque si cegamos para nuestra carne obtenemos como resultado una cosecha de corrupción. Y en esto tenemos que ser, nosotros la iglesia debemos ser claros en esto y entender el diseño del cielo, entender lo que Dios quiere hablarnos a nuestra vida. Dios está hablando constantemente a nuestra vida. Por eso que la gente en el mundo, hay muchas palabras, hay muchos modismos, sobre todo acá en Chile, hay muchos modismos donde hablamos muchas cosas y hay cosas que son de reino. ¿Quién afuera del mundo sabe? ¿Quién no sabe ese dicho? Bueno, el que siembra va a cosechar. Eso lo sabemos, pero tenemos que profundizarlo y entenderlo, que nosotros debemos sembrar para el Espíritu. Y cuando tú siembras para el Espíritu, vas a cegar o vas a cosechar abundancia del Espíritu. Y eso es el que nos da el crecimiento. Alguien puede crecer en el Espíritu y alguien también puede crecer en la carne. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Así lo dice el apóstol Pablo. Que los que siembran para la carne se cosechan corrupción. Es por eso que el mundo está totalmente corrompido. Todos los países, los gobiernos, todos con corrupción. ¿Saben por qué? Porque están pensando para sí mismos. Pero si hay alguien que pensara para el Espíritu, sería muy diferente.
sería muy diferente este mundo. Hay hombres en la Biblia que equivocaron. Hay hombres en la Biblia que, hombres de Dios, estoy hablando de hombres de Dios. No estoy hablando del mundo, estoy hablando de hombres de Dios que equivocaron su camino, erraron su camino. Y lamentablemente, como es una ley, es un principio del reino, tuvieron que tener consecuencias. Y nosotros tenemos consecuencias cuando tomamos malas decisiones. Las malas decisiones traen consecuencias. Y una buena decisión, ¿qué puede traer? Beneficios. Es por eso que el apóstol Pablo habla acá. ¿Y sabe lo que está diciendo? Cuando ustedes hagan conforme a su corazón, conforme al Espíritu, solamente lo que van a tener beneficios. Pero si ustedes van a corrompir su carne, van a tener corrupción. Van a pensar en la carne, van a tener corrupción. Esos son los resultados. Por lo tanto, nosotros no es que queramos interpretar a alguien o querer enjuiciar a alguien que cometió un error. No, por ningún motivo. La iglesia no está para eso. Solamente hay un Dios, un juez justo, que Él lo hará en su tiempo y en su momento. Pero yo te quiero hablar hoy día de esto, de lo que somos capaces de sembrar y de lo que somos capaces de cosechar. Y tenemos la habilidad para sembrar escasamente, para cosechar escasamente. Y tenemos la gran posibilidad de cosechar abundantemente, sembrar abundantemente para cosechar abundantemente. Y eso es un principio para todos nosotros. Tú estás todos los días, en cada momento, estás sembrando con tu corazón, estás sembrando con tu actitud, estás sembrando en el trabajo, estás sembrando en la casa, estás sembrando en tu familia, estás sembrando en tu matrimonio, estás sembrando en muchas áreas de tu vida. Y si tu siembra es buena, yo quiero decirte en el nombre de Jesús que vas a tener una buena y abundante cosecha. Pero también te puedo decir lo contrario. Si no estás sembrando, esto también es una ley celestial. El que no siembra, no cosecha. Mira que simple de entender. Es muy simple de entender esto. El que no siembra, no cosecha, sencillamente. No recoge, no recibe. Y esto tiene que ver para todos nosotros, en todas las áreas de nuestra vida. Es por eso que tú tienes que siempre sembrar en tu matrimonio. Tienes que sembrar, ¿cierto?, en tu familia. Tienes que sembrar en tu trabajo. Tienes que sembrar en tu casa, en tu iglesia. Tienes que sembrar con tus hermanos. Tienes que estar sembrando constantemente. Constantemente nuestra vida es de sembrar, porque de esa manera vamos a cosechar. Y lo que uno quiere siempre es gustoso. Yo creo que es gustoso para el sembrador o para el agricultor, el campesino, cuando siembra, ¿cierto?, la semilla, y después al final de la temporada ve un campo abundante, verde, con fruto agradable. Porque lo hizo bien, porque preparó bien la tierra, porque preparó bien la semilla, porque regó, porque se preocupó, ¿cierto? Y tuvo una abundancia de ese fruto. Pero el que puso la mala semilla, no espere que puede tener una cosecha abundante, pero no garantiza un buen fruto. Y Dios quiere garantizar un buen fruto sobre tu vida. Quiere garantizar un buen fruto sobre todo lo que tú puedas sembrar. Hay hombres, yo te decía, hay hombres que no sembraron. Y hombres de Dios, hombres que se equivocaron como tú o como yo. Hombres que tenían comunión con el Señor. Hombres que el Señor se les presentó delante y erraron. Moisés tuvo una gran cercanía con el Señor. Moisés se encontró en una zarza que ardía en el desierto y se encontró con el Señor. Y dice la palabra que después, cuando iba con el pueblo en el desierto, dice que cada cierto tiempo Moisés subía al monte y bajaba porque había tenido un contacto con el Señor. Y cuando el Señor le dijo: háblale a la roca para que fluya el agua,
Se equivocó. No le habló, la golpeó. Y como la golpeó, tuvo consecuencias. Esto tiene mucho que ver con nuestras, nuevamente te lo digo, tiene mucho que ver con nuestras decisiones. Decidiste mal, vas a cosechar corrupción. Vas a cosechar mal. Te equivocaste. Todos nos podemos equivocar, ¿cierto? ¿Hay alguien que no se ha equivocado acá? Todos nos hemos equivocado en algún momento. Pero ¿sabes qué? Lo que Dios está diciendo esta mañana, que cuando nos equivocamos y nos damos cuenta que nos equivocamos, podemos ir delante del Señor. Y tenemos libertad y tenemos los cielos abiertos para ir delante del Señor. Dice: Señor, perdóname, me he equivocado. Si no vas a pedir perdón al Señor, eso se convirtió en una siembra, porque más adelante se va a convertir en una cosecha. Y el Dios que nosotros tenemos es un Dios de oportunidad. Es un Dios que siempre está atento con nosotros. Pero en la vida tomamos malas decisiones. En la vida hemos tomado malas decisiones. Y por cierto hemos tenido buenas decisiones. Hay una palabra que está en el libro de Samuel, en el capítulo 12. Mira, una historia que quiero que puedas por un momento atenderla atentamente. Porque es una palabra que el Señor ha puesto sobre un ejemplo también de vida de alguien que tenía el corazón de Dios. Y para tener el corazón de Dios tenía que ser un hombre muy, muy importante. Y te quiero hablar en esta oportunidad, hablarte de David. Y en esta historia es algo importante porque en esta historia habla cuando David habla Natán habla con David, Natán el profeta. Y mira, y aquí el profeta le trae una parábola. Siempre nosotros hemos acostumbrado que en la Biblia Jesús hablaba a través de parábola, que era una forma para que los demás pudieran entender el reino. Y Natán en ese tiempo va y habla, el profeta Natán va y habla con el rey David, siendo un rey ya constituido ya en el reinado. Natán, el profeta, va y le habla y le dice: Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él, le dijo: habían dos hombres. Ya le está comentando esta parábola, que es una palabra que puede ser real o ficticia, pero que tiene un contexto verdadero. Y aquí dice: le dijo así, le dice: había dos hombres, le dice Natán a David, habían dos hombres en una ciudad. Él era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que también era gordita. Una corderita, el que él había comprado y criado, y que había criado con él y con sus hijos juntamente, conociendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico. Y este no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, para guisar, para el caminante y que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y lo preparó para que él había venido a él. ¿Sabe? Está hablando, en esta parábola está hablando, el hombre de Dios está hablando al rey David. Le está contando que había un hombre rico, un hombre pobre, que el hombre pobre tenía solamente una corderita. No tenía más, que había criado, que había estado y que era
Era especial para este hombre, pero era uno. Pero el hombre rico tenía muchas corderitas y tenía muchas vacas. Yo pido disculpas después de lo que vamos a decir, pero yo pido disculpas de antes que mano. Antes que mano pido disculpas. Porque dice que eran corderitas y eran vaquitas. Y él le cuenta la historia. Y este hombre rico se quiso hacer un guisado. Pero se hizo un guisado no con la corderita que tenía muchas corderitas y muchas vacas, sino que se hizo un guisado con la corderita que era del hombre pobre. ¿Sabe lo que está hablando acá? Está hablando de la vida de David. Cuando David, por una decisión, por una determinación, es por eso que las decisiones son importantes en nuestra vida. Dice que David decidió en su corazón no ir a la guerra. David siempre iba a la guerra con todos los suyos. Iba a la guerra y peleaba y tenían victoria. Pero dice que en este caso, dice que él decidió, tomó una decisión de no ir a la guerra. Y se quedó en el balcón o se quedó en su castillo, en su lugar de reinado. Y dice que de lejos vio a una mujer que estaba bañándose. Y como era rey, tráiganme a esa corderita para que vaya entendiendo un poco lo que dice el... ¿Y qué es lo que hizo David? Se acostó con esa corderita, se acostó con esa mujer, con Betsabé. Tomó una muy mala decisión. La primera mala decisión que tomó él es haberse quedado y no haber ido a la guerra. La primera mala decisión. Luego la segunda mala decisión es que la mandó a buscar y dice que durmió con ella. Usted entenderá que no solamente durmió, ¿cierto? No solamente durmieron, sino que estuvieron juntos. Y por esto ella quedó encinta, quedó, ¿cierto?, embarazada. Y esto afectó la vida de David. La tercera mala decisión que tomó David fue que el marido de Betsabé era un hombre fiel a David. Él era un hombre fiel a David. Urías Eteo era un hombre de batalla, un hombre fiel a su rey, un hombre que daba su vida por el rey. Y el rey tomó a su mujer y durmió con ella. Una mala decisión donde el mismo David manda una carta a su capitán de guerra en las mismas manos de este hombre, de este fiel hombre que era el esposo de Betsabé. Con él mismo mandó esta carta para el capitán de guerra, y en la carta decía: manda a Urías al frente de la batalla, de los primeros, para que se le dé muerte. Mira toda esta escena con todas estas malas decisiones que tomó el hombre de Dios, el rey que dio, el hombre que había sido puesto por rey por el Señor. Malas decisiones, enumeradas las malas decisiones, donde él pudo llevar a Urías Eteo, llevarlo al frente de la batalla. ¿Y qué pasó? La consecuencia, que Urías murió en el campo de batalla. ¿Para qué? Para él quedarse con su corderita, que era la única que tenía. Era la única mujer que tenía Urías. Y David tenía muchas mujeres. Muchas mujeres. Y decidió todo esto por malas decisiones que tomó David. Generó todo esto. Y ahí donde viene el hombre de Dios a contarle todo esto. Y el profeta le dijo: ¿eres tú ese hombre rico que tomó la corderita
del hombre pobre. Consecuencia, cayó en extrema tristeza. O sea, golpeó el corazón de él, porque el profeta de Dios le anunció y le dijo lo que él había hecho con esta persona, con Urías y con su esposa. Y esto trajo malestar. No lo pensó antes, no sé en qué mente tenía, no sé en qué mente estaba pasando el rey David, que cometió todas estas malas decisiones. El Señor le dijo: no morirás. ¿Sabes por qué? Porque el Señor podía haber traído muerte a la vida de David. Y le dijo: no morirás. Y la mujer quedó encinta. Y David estuvo mucho tiempo orando, porque el Señor dijo que ese bebé que iba a nacer iba a morir. Y el bebé al final murió. Pero eso le costó lágrimas a David. Dice que David se recostaba en tierra, se revolcaba en la tierra, orando, ayunando, haciendo todo para que ese bebé no muriera. Sin embargo, el Señor puso juicio, puso consecuencia y dijo: este bebé no va a vivir. Y así fue. Ahora, David era un hombre de Dios. David, con la oración, con los ayunos, con todo lo que él vivió, tuvo que pedir perdón al Señor. Y tiene que haber sido un perdón de lo más profundo de su corazón. Pidió ese perdón. Y déjeme decirle que Dios lo perdonó. Como te puede perdonar a ti, como también me puede perdonar a mí. Al final de la historia, David se casa con Betsabé. Pero tuvo que pasar por todo esto para casarse con esta mujer. Y se casó con ella. Y en el tiempo el Señor, como era un hombre conforme al corazón de Dios, le entregó a otro hijo. Betsabé quedó encinta, quedó embarazada y pudo nuevamente tener un bebé. Y ahí nace Salomón. De esa relación, de ese casamiento, por decirlo de alguna manera, de esa familia que se formó, nace Salomón. Uno de los hombres muy importantes de la Escritura. Pero tuvo que padecer muchas cosas. David tuvo que padecer muchas cosas antes de que naciese Salomón. Es por eso que las malas decisiones traen consecuencias, iglesia querida. Si nosotros tomamos malas decisiones, no creas que vas a cosechar algo bueno. Si tomas malas decisiones, vas a cosechar cosas malas para tu vida. Por eso que es el tiempo que hoy día la iglesia comience a tomar buenas decisiones. Y cuando yo digo la iglesia, estoy hablando de ti y estoy hablando de mí. Donde nosotros debemos tomar las mejores decisiones. ¿Y cómo tomamos las mejores decisiones? Poniéndonos a los pies del Señor, hablando con Él. ¿Sabe por qué? Porque las malas decisiones pueden traer consecuencias. ¿Sabes qué? Tú puedes tener hoy día una vida súper plena, súper linda, admirable, pero tomaste una mala decisión y se te fundió todo. Se te fundió todo por una mala decisión. David era un rey excelente, un hombre de Dios, con el corazón de Dios. Era un hombre que todo la gente lo proclamaba, que el Señor sentía que era el corazón de Dios en el corazón de David. Pero él tuvo una mala decisión en ese momento. Erró, se equivocó, tomó una mala decisión y eso quebrantó. Y llevó tiempo poder recuperar todo lo que él era delante del Señor. A veces una mala decisión nuestra nos puede generar años de fastidio, de fatalidad. Nos puede generar maldiciones tomando malas decisiones. Es por eso que hoy día el Señor nos dice que hoy debemos de tomar la mejor decisión de nuestra vida.
Y la mejor decisión está delante del Señor. ¿Que nos vamos a equivocar? Sí, nos podemos equivocar, pero tenemos la posibilidad para pedirle perdón al Señor de aquellas cosas que erramos en nuestra vida. Ahora, si tú quieres normalizar lo que a ti te pasa, si tú quieres normalizar tu vida, si tú quieres normalizar tu familia, de lo que estás viviendo, de lo que estás pasando, de las cosas que ocurren sobre tu casa, bueno, no esperes tener una vida plena, no esperes tener una familia maravillosa, porque no estás sembrando para eso. Si tratas mal a tu mujer, déjame decirte que estás sembrando para corrupción. Y por supuesto, si las mujeres tratan mal a los hombres, eso es lo que están haciendo. Van a generar una corrupción sobre nuestra vida. Y a veces nos damos cuenta y nos preguntamos muchas veces, ¿y por qué me está pasando esto? Bueno, porque hay algo que generaste en tu vida. Porque las leyes del cielo son así, son inquebrantables. Las leyes del cielo son inquebrantables. Y es por eso que yo vengo a decirte de parte del Señor que tenemos que tomar buenas decisiones. Buenas decisiones sobre nuestra vida. Porque esa va a ser la manera que vamos a tener una abundancia en nuestra cosecha. Pero una abundancia de cosecha buena y agradable para el Señor. Todos nos podemos equivocar. Todos podemos errar. Todos. ¿Es importante el perdón en nuestra vida? Absolutamente. Absolutamente, pedir perdón es algo divino. Y cuando tenemos la capacidad de pedir perdón y cuando tenemos la capacidad de perdonar, déjame decirte que ahí es cuando también los cielos se abren en favor nuestro. No sigas tomando malas decisiones. No sigas tomando malas decisiones en tu vida. Por eso que la comparo hoy día con este principio de reino, de la siembra y la cosecha. Sembraste mal, cosechaste mal. Tomaste malas decisiones, tenés consecuencias. Hay gente que toma malas decisiones y nunca quiere corregir. Nunca quiere corregir lo que un día hizo mal. Y como lo hizo un día mal, quieren morir, como se dice en buen chileno, con las botas puestas, ¿cierto? No reconocer el error, no reconocer que me estoy equivocando, no reconocer que no lo he hecho bien. La iglesia tiene que hacerlo a la manera de Dios, porque Él es el único que te va a guiar en todo tiempo y en todo momento. Amén. Amén. Póngase de pie, iglesia.